Hola Natalkers, buenas noches, bienvenidos a la toma de contacto con el nuevo HTC A9. Como sabéis, tras varios meses de rumores, HTC presentaba la semana pasada su nuevo terminal y que viene a llenar el hueco entre los terminales de gama baja y sus terminales de más alta gama. Aunque una vez que veis las especificaciones de este nuevo HTC A9, veréis que es un terminal con unas características muy interesantes y del que esperamos tras las pruebas nos dé un resultado satisfactorio. Tras la presentación ya os hicimos un artículo en el que os hablábamos un poquito de sus especificaciones, sus características y también su acabado. Y bueno, pues en este vídeo y de toma de contacto vamos a profundizar un poquito más hasta que podamos ofreceros el análisis completo de este nuevo smartphone de HTC. En principio, bueno, pues las malas lenguas hablan de que tiene un parecido bastante razonable con los teléfonos de la marca de Apple. Bueno, pues la verdad es que puede ser real, pero la verdad es que hoy en día hay muchos terminales que comparten un diseño bastante parecido. Y sin dejar el tema del diseño, bueno, pues hemos de deciros que el HTC A9 está realizado en un cuerpo unibody, como estáis viendo, completamente de metal. En este caso el modelo que tenemos es el gris oscuro o negro y bueno, pues existe también en otros colores disponibles. Vamos a hacer un repasito rápido a la parte exterior del teléfono y luego ya hablamos un poco de sus características y bueno, pues hacemos unas primeras pruebas para que veáis qué tal va de rendimiento. Como hemos dicho, en principio, bueno, pues nos encontramos un cuerpo unibody de metal y bueno, como os dais cuenta, tiene todos los bordes redondeados. La verdad es que es bastante cómodo de coger, se adapta muy bien a la mano y bueno, pues no nos va a dar ninguna sensación de, bueno, pues de malestar al agarrarlo o incluso, bueno, de cansancio. La verdad es que es bastante cómodo de llevar. Es muy suave, con lo cual, bueno, pues lo que sí nos da un poco de miedo es que alguna vez se nos puede escapar de la mano. La verdad es que al ser la parte trasera de metal y luego la capa de cristal que hay del frontal, también la verdad es que es bastante suave, es un vidrio que es un tacto muy suave. Además es un formato el que denominan 2,5D, que tiene los bordes también redondeados. Bueno, pues la verdad es que es muy suave y bueno, pues nos da un poco miedo que se pueda escapar un poquito de la mano. Además, bueno, pues empezando por la parte frontal, nos encontramos en la zona superior, como estáis viendo, el auricular para las conversaciones y a la derecha de este nos encontramos con su cámara ultra píxel que está especialmente diseñada pues para la toma de selfies. Según las notas que nos ha dado HTC, bueno, pues es capaz de captar hasta un 300% más de luz que otros terminales. En la parte inferior, bueno, pues un detalle muy importante es su sensor de huella dactilar. No es un botón como existe en otros teléfonos, sino que realmente es un sensor de huella dactilar y que nos va a permitir desbloquear el teclado, bueno, pues como ya hemos visto con los terminales de Samsung o con los de Huawei. Ponemos el dedo delante y como veis, pues se nos desbloquea. Podemos tener hasta 5 huellas digitales, pues podríamos utilizar el pulgar, el índice o podemos utilizar otros dedos, ¿veis? Ya nos ha desbloqueado el smartphone. Pasamos de la parte frontal. Bueno, antes de terminar, comentaros que el cristal está protegido con Corning Gorilla Glass 4. En los laterales, bueno, pues en este nos encontramos el botón de encendido y apagado y el control del aumento y la disminución del volumen. Si le damos la vuelta, nos encontramos por el otro lateral, bueno, pues dos bahías, dos ranuras en las que una insertaremos la tarjeta del teléfono, la tarjeta SIM, y en la otra, bueno, pues insertaríamos la tarjeta microSD para ampliar la memoria. Hablando de memoria, bueno, pues nos encontramos que el HTC A9 en el modelo europeo lo encontramos con 16 GB de almacenamiento interno y bueno, pues ampliable a través de la tarjeta que os hemos comentado hace un momento y además, bueno, pues tiene 2 GB de RAM. En la parte inferior, bueno, pues nos encontramos el puerto de carga micro USB. En la parte derecha tenemos el micrófono y la toma de jack de 3,5 mini jack para los auriculares y lo que estáis viendo en esta zona, esta ranura, bueno, pues ahí estaría situado el altavoz, bueno, pues para lo que es todo el uso en manos libres o bueno, pues para el audio multimedia, música, lo que queramos escuchar. Si le damos la vuelta, bueno, pues lo único que vemos es el objetivo de su cámara fotográfica, de 13 megapíxeles y que está protegido por una película, un cristal de zafiro, con lo cual, bueno, pues esto nos ayudará a que no se nos arañe fácilmente. Sobresale un poquito por la parte
digamos, plana del teléfono, sobre la parte trasera del teléfono. Entonces, bueno, pues que lleve esa capa de cristal de zafiro ayudará a que no se nos arañe. También posee un flash doble, de doble luz, como veis, una de un color blanco y una de un color más anaranjado, y bueno, pues eso ayuda un poquito a captar un poco mejor los colores. Y luego justo debajo de la cámara, bueno, pues vemos otra pequeña abertura que imaginamos que es un micrófono para todo el tema de la conversación de ambiente, o también pues en algunas ocasiones imaginamos que también ayudará a la cancelación del sonido también ambiente. Como veis, bueno, pues es un cuerpo metálico, no podemos retirar la tapa, con lo cual no podemos acceder al cambio de batería, pero sí tenemos nuestras ranuras para el cambio de las tarjetas SIM y micro SD. Ya os hemos hablado del aspecto exterior, del acabado exterior de este nuevo HTC A9, y pasamos al interior. Primero las especificaciones y luego un vistazo rápido a su funcionamiento. Deciros que el HTC A9 posee una pantalla de 5 pulgadas en diagonal con resolución Full HD, o lo que es lo mismo 1920 x 1080p. Ya hemos dicho también que está recubierto por Gorilla Glass 4, que es la última versión de la capa de protección de Corning. En principio muchísimo más resistente que las versiones anteriores. La RAM también os hemos comentado, son 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno en el modelo europeo, aunque el americano, si mal no recuerdo, tiene un modelo de 32 GB. Siempre podemos ampliarlo a través de tarjetas micro SD. En cuanto al procesador, nos encontramos con un SoC, un Qualcomm Snapdragon 617 de 8 núcleos y 64 bits. Realmente son 4 núcleos en un formato y 4 núcleos en el otro. Y además, bueno, pues está ayudado por una GPU, una Adreno 405. Como siempre, bueno, pues todo esto ayudará sobre todo en el rendimiento gráfico para los juegos. De su sensor de huella digital ya hemos hablado, y bueno, también hemos hablado un poquito sobre sus cámaras fotográficas. En el frontal, cámara ultrapíxel para captar mayor luminosidad y ayudarnos en el tema de los selfies, y en la parte trasera, cámara de 13 megapíxeles recubierta por un cristal de zafiro para evitar que se arañe. Tiene estabilizador óptico de imagen y la luminosidad es de f2. La cámara delantera también es f2, y bueno, pues luego tiene modos de disparo a cámara lenta, modo hiperlapse, HDR, bueno, pues tiene unos cuantos modos interesantes, incluyendo también un modo profesional que se está poniendo bastante de moda en las cámaras de los smartphones, y que por un lado nos va a permitir realizar capturas en modo RAW, o sea, podremos almacenar lo que es cómo hace la imagen el sensor directamente de la cámara sin ningún postprocesamiento, y además tiene un modo profesional en el que podremos jugar, pues bueno, con la luminosidad, bueno, con el ISO, con la obturación de la cámara, y bueno, pues con algunas funciones que bueno, pues son sobre todo más conocidas por la gente que es un poco, que le gusta todo el tema de la fotografía. La versión de Android es Android 6 Marshmallow. En este caso, HTC presumía el otro día en la presentación de que era el primer smartphone que llegaba al mercado con la última versión de Android, la versión 6.0, o por lo menos de los que no son teléfonos Google. En este caso, bueno, pues es HTC, y también, bueno, pues han comentado que no van a dejar pasar, si mal no recuerdo, 15 días desde que Google presente nuevas versiones del sistema operativo hasta que llegue la actualización a sus terminales. El cuerpo ya os hemos comentado que era unibody de metal, no podemos retirar la tapa para, por ejemplo, acceder a su batería, pero bueno, esta es de 2150 mAh y bueno, pues tiene el sistema de carga rápida Quick Charge. En cuanto a las medidas, que ya es lo último así que nos queda por repasar, bueno, pues tenemos que tiene una altura de 145,75 milímetros, tiene una anchura de 70,8 milímetros y tiene un grosor de 7,26 milímetros. En cuanto al peso, pues solamente son 143 gramos, la verdad es que es bastante ligerito. Y ya bueno, pues para como tercera parte de esta toma de contacto con el nuevo HTC A9, bueno, pues vamos a hacer un repaso rápido a lo que es su user interface. Vamos a hacer un par de pruebecillas para que veáis un poquito el rendimiento y bueno, pues qué tal se comporta. Como habéis visto, bueno, pues es un Android 6 con una personalización bueno, no muy elevada. Tenéis que tener en cuenta que lleva HTC Sense,
que es la capa de personalización de HTC, pero bueno, dentro de eso la verdad es que va muy fluido y bueno, pues la verdad es que no se nota mucho la personalización. Además, bueno, pues tiene aplicaciones propias de HTC que ya conoceremos un poquito más en profundidad cuando hagamos el análisis del dispositivo. Deciros que, bueno, pues desplazando hacia la izquierda nos acercamos a la parte, a los más destacados que llaman de HTC, bueno, pues que nos va a dar ciertas noticias, cierta información que nos puede interesar. Además, bueno, pues tenemos el acceso rápido a Google Now y bueno, pues el histórico de aplicaciones. La versión de Android ya os hemos dicho que es 6, Marshmallow. Sí, vamos a ver para que no veáis que nos engañamos. Vamos a irnos a información del software y tenemos Android 6 Marshmallow. En este caso, pues no ocurre como en las otras versiones de Android, por lo menos en el HTC, que podemos acceder al huevo de Pascua, al Easter egg que esconde Android, pero no sabemos por qué. En el caso de este HTC A9, pues no podemos hacer. Tenemos que ver por qué es. Y bueno, pues después de ver la versión, estos son los menús de configuración. Vamos a ver un poquito el brillo, que yo creo que está saliendo la imagen un poquito quemada para vosotros, que lo estáis viendo en la cámara. Vale, ya la tenemos. Aquí. Este es el interface de usuario. Bueno, ahora se ha quedado un poquito oscuro. Vamos a levantar un poquito. Está puesto el modo... a ver, así. A ver, ahora lo veis un poquito mejor. Como está en modo automático, pues se oscurece o bueno, pues a veces se aclara demasiado. Bueno, como hemos dicho, está la parte de acceso a los menús de configuración. Aunque ya lo veremos más en profundidad, bueno, pues tenemos también gestos para hacer ciertas tareas con el smartphone. Por ejemplo, podemos activar la pantalla y desactivarla con el típico doble toque, como habéis visto. Aparte de esto, bueno, pues también podríamos desbloquearla desplazando, como veis, el dedo hacia la izquierda o hacia arriba en función de lo que queramos hacer, y son algunas funciones que podemos activar en los menús de configuración. Bueno, su procesador Qualcomm Snapdragon 617, bueno, la verdad es que de rendimiento va muy bien, no hemos notado como hay ningún lag, en cuanto, por lo menos en la parte del user interface. Y bueno, pues vamos a hacer a Antutu para que veáis el rendimiento y luego, bueno, pues veremos un poquito de vídeo también para que veáis qué tal lo reproduce. Ya lo tenemos aquí y como veis, pues nos da en Antutu 40.412 puntos, que no es un rendimiento, pues la verdad es que malo. Ahora mismo, bueno, tenemos terminales con 70.000 puntos, pero bueno, estamos hablando de terminales de gama premium recién presentados y bueno, pues en este caso este terminal viene, como hemos dicho, bueno, pues a buscar su huequecillo en la parte de la gama media. En el ranking, bueno, pues obviamente arriba tenemos los más potentes y este HTC A9, bueno, pues se queda un pelín por debajo del Samsung Galaxy Note 4, pero ya os digo que aunque veis que está aquí en este ranking, bueno, pues no tenéis que preocuparos porque no os va a fallar ninguna aplicación, no vais a notar ralentizaciones en juegos y bueno, pues os va a darnos un rendimiento más que aceptable. Nos salimos de aquí y bueno, pues otra cosa que bueno, al final muchas veces utilizamos es toda la parte multimedia, pues bueno, aprovechamos, entramos en la aplicación de Netflix a ver si podemos hacernos una pequeña demo. Bueno, pues sí, vamos a poner aquí, estamos viendo la de Pacific Rim y si la wifi nos deja, pues enseñamos un poquito pues la parte del color. Deciros que el panel es AMOLED, que se nos ha olvidado decirlo, un panel AMOLED que bueno, pues nos va a dar también un buen resultado en cuanto a negros y toda la gama de colores. El volumen, como estáis viendo, suena bastante alto. Tenemos aquí en el lateral, que bueno, pues si lo tapamos obviamente baja mucho el volumen, pero es bastante potente. Vamos a bajarlo para que no os moleste en la grabación. Y bueno, pues como veis se ve bastante bien. Obviamente aquí estamos con mucha luz y bueno, pues los reflejos se notan, pero bueno, pues no tenemos problema, reproduce el vídeo sin ningún tipo de ralentización, no se cuelga nada y bueno, pues la verdad es que va bastante bien. Hay que reconocer que lo poco que hemos podido probar este HTC A9, la verdad es que nos está dejando un buen sabor de boca. Antes de terminar, bueno, pues un repaso también a su cámara, ya que hemos hablado también de ella. Bueno, pues tenemos varios modos de disparo, que son los que veis aquí. Tenemos el modo autofoto, que es el más sencillo. Tenemos, que es, bueno, más sencillo que para hacernos una fotografía de nosotros mismos. El modo cámara normal, panorámico, el modo pro, el modo hiperlapse y el modo cámara lenta.
En principio, bueno, pues la palabra ya os dice todo. Si accedemos al modo Pro, bueno, pues podremos modificar diferentes parámetros de lo que es la toma. Podremos modificar la luminosidad, el modo del contraste, más o menos, si queremos sobreexponer o subexponer la toma, el ISO. Aquí tenemos la velocidad de obturación y bueno, pues aquí tenemos la elección del foco. Si estamos con un objeto muy cercano, bueno, pues podremos enfocar, como veis, más atrás o más adelante. Sobre todo esto, bueno, pues cuando utilizamos fotografías en modo macro, bueno, pues esto nos ayudará a enfocar. Si vemos que el sensor no lo hace bien, pues nosotros enfocaremos de manera manual o automática. Esto, bueno, como hemos dicho, pues al final es un poco a elección del consumidor. Si sois aficionados a la fotografía, pues os interesará a lo mejor jugar con todos estos modos. Si al final no lo utilicéis mucho, o quiero decir, no os interesa mucho toda la parte de la fotografía y parametrización, bueno, pues al final el modo automático también nos va a dar muy buenos resultados. Además, aquí, como estáis viendo, tenemos un icono, no sé si aquí se ve porque vamos a poner aquí la batería, ahí. Esto que veis aquí es el modo RAW, podremos seleccionar el modo JPG o el modo RAW. Como hemos dicho, si disparamos en modo RAW, la cámara, o bueno, se quedará almacenado el disparo en el formato tal cual lo adquiere el sensor de imagen, para que luego podamos, a través de algún programa de diseño, de dibujo, podemos hacer nosotros nuestro propio procesado de las imágenes. Esto nos va a dar muchísimo más juego, pero también ocupan muchísimo más, no llevan ningún tipo de compresión y van a ocupar mucho más. Ahora mismo en este no hemos hecho pruebas en comparación de uno con otro, pero tenéis que tener en cuenta que si disparamos en JPG llevará compresión y llevará un procesado, mientras que bueno, pues en RAW lo guarda digamos en manera en bruto. Bueno, y esto ha sido todo. Realmente era una toma rápida de contacto con el HTC A9 y bueno, pues esperamos en unos días poderos ofreceros un análisis más pormenorizado y completo del nuevo terminal de gama media de HTC. Comentaros que el precio aproximado se habla de en torno a unos 500 euros aproximadamente, entre 500 y 550 euros cuando llegue a España. En Estados Unidos se está pudiendo reservar a 399 dólares, aunque una vez finalizado el periodo de prerreserva se ha sabido hoy que el terminal subiría aproximadamente unos 100 dólares sobre su precio, unos 400 dólares. Aquí cuando llegan a España los terminales, como casi siempre, al final se incrementan aproximadamente en unos 100 dólares o 100 euros. Bueno, pues se habla, aunque no hay nada oficial, de que podría estar en torno a los 500-550 euros. ¿Qué sale más barato? Bueno, pues muchísimo mejor. Así que nada, bueno, pues no os entretenemos más. Esperemos que os haya gustado esta toma de contacto con el nuevo HTC A9. Estad atentos porque pronto os traemos el análisis más completo, tanto en la web como aquí en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, que lo compartáis como siempre para que cada vez seamos una comunidad un poquito más grande y por supuesto que le des el botón me gusta para, bueno, pues también ayudarnos un poquito en lo posible. Buenas noches y un saludo, hasta luego.